Bien, las elecciones en Venezuela, que de acuerdo al Consejo Electoral de ese país dan por ganador a Nicolás Maduro, siguen siendo un tema no solo que tiene que ver directamente con los venezolanos, sino que con toda la región, pero los ojos del mundo están puestos en Venezuela. La situación es la siguiente. Un académico de nuestra universidad, doctor en matemáticas de la Escuela Normal Superior de Lyon, Francia, ha hecho un análisis y ha señalado que hay un 99,9999% de que lo ocurrido en Venezuela sea un fraude. Y lo explica simplemente atendiendo a los números que ha informado este Consejo Nacional Electoral, el CNE. Hasta ahora ya sabemos, el gobierno de Maduro no ha entregado las actas de escrutinio, la oposición tiene el acceso y ha tenido acceso a esas actas en el sentido de tener claro que, de acuerdo a los cómputos que ellos manejan, quien se habría impuesto en las elecciones es el candidato de la oposición, Edmundo González. Pero queremos ver nada más ni nada menos que números. ¿Por qué, de acuerdo a este académico, aquí lo que hay es un fraude? Bueno, se lo preguntamos al autor precisamente de este artículo que se llama Autopsia Matemática a los resultados de Maduro, 99,99999, 5 decimales por ciento de que esto es un fraude. Andrés Navas, doctor en matemáticas, académico de la Universidad de Santiago de Chile, premio del Consejo Matemático de las Américas 2013 y de la Unión Matemática de América Latina y el Caribe 2016. Andrés, gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Andrés, lo primero que quiero preguntarte es lo siguiente. Voy a partir por el final de tu artículo. Cuando tú dices que a la luz del análisis me parece evidente que las cifras informadas fueron manipuladas. Ok, vamos por parte entendiendo por qué para ti estas cifras fueron manipuladas y por qué, de acuerdo a tu análisis, aquí estamos frente a un fraude. Sí, lo primero que quiero aclarar es que yo solo me expreso en términos de, no del proceso completo, yo no tengo expertise para eso, Correcto. es solo de las cifras del primer anuncio que se dio el mismo día domingo con un escrutinio supuesto del 80%. Y para mí esas cifras son muy difíciles de creer. Y para eso uno puede hacer la siguiente observación. Mira, lo que pasa es que las cifras que se entregaron son muy particulares. Yo recuerdo que el día domingo las vi y me pareció muy extraño que esas cifras vinieran aproximadas solo al primer decimal. Eran creo que 53,2 y no, 51,2 y 43,2. Eso fue lo que yo vi el pantallazo y eso me pareció raro. Entonces quiero explicar algo, ¿por qué eso es raro? Uh-huh. Por- Ya, vamos con porque eso. las cifras de una elección debiesen en general, cuando son comunicadas oficialmente, debiesen ser comunicadas a dos decimales. Eso es lo que pasa en prácticamente todas las partes del mundo. De hecho, si tú vas a la elección anterior en Venezuela y tú vas a la página oficial, estaban comunicadas a dos decimales. En Chile se comunican a dos decimales. ¿Y por qué dos decimales? Esto no es un asunto de numeritos, de matemáticos, es un asunto de órdenes de grandeza y de márgenes de error. Estamos hablando de porcentajes, ¿cierto? Porcentaje es dividir Uh-huh. un total por 100. Entonces, si a ese porcentaje le admitimos un decimal, significa que estamos considerando el total dividido por 1000. Un total de 10 millones dividido por 1000 son todavía 10.000. Eso es muy grande y ese sería el margen de error al transmitir los resultados a un decimal. Es por eso que uno pasa a dos decimales y ahí el margen de error entre lo porcentual y lo real es a lo más 1000, que es algo que uno puede tolerar. Digamos, ahí uno dice, uno no pierde información sustantiva. Claro, déjame ir por parte porque vamos viendo lo que Ujú. entregó el régimen, apenas no se alcanzaron ni siquiera a computar el 80% de las mesas de votación, digamos, las mesas de escrutinio, y ellos ya daban por ganador a Maduro, señalando lo siguiente: Nicolás Maduro obteniendo un 51,2 cerrado, no un 51,2345, no, 51,2 cerrado, por ciento de los votos correspondiente a más, mira, lo voy a decir exacto, 5.150.092 votos, y Edmundo González, 44,2% cerrado también,
correspondiente a 4.445.978 de un total informado de 10.058.774. Detengámonos ahí. ¿Por qué esto de que aparezca un 51,2 cerrado para un candidato y respecto del otro lo mismo? ¿Por qué esto es anómalo? Bueno, resulta que después yo me quedé dando vuelta con esto y después fui a escuchar las declaraciones y si ven el video no dice 51,2 el señor que da los datos, dice El cómputo. 51,20 y para el otro dice 43,20 y eso me pareció Correcto. rarísimo. Entonces, ¿Por qué? bueno, fui a hacer los cómputos y me di cuenta de que los números calzaban exactamente con el porcentaje, salvo un error de menos de media persona. Es decir, no podía haber error por un asunto de divisibilidad de números, simplemente no calzaba el número preciso. Pero el número que tú acabas de decir es exactamente el 51,20% del total, salvo esta media persona de la que te estoy hablando. Es decir, no hay error. Anteriormente yo dije que si aproximamos a 2 decimales, uno debiera obtener un error de en torno a las 1000 personas. Siempre, porque espérate, para entender bien, Andrés, siempre hay un porcentaje de error, o sea, pero mínimo, que está dentro de los cálculos esperados en cualquier proceso eleccionario. Depende cómo uno dice mínimo en términos de qué, en términos de persona o en términos de porcentaje. Si tú hablas en términos de porcentaje, el error aparece en la tercera cifra decimal. Uno dice esto ya no me Correcto. interesa. Si tú hablas, Por ejemplo, si tú dijéramos, por ejemplo, un 51,2895, por decir algo, ¿no? O sea, cuando hablamos del tercer decimal, o sea, cuando ya pasamos del 51, 2, 3, 4, ya el 4 ya no nos interesa. el 4 no se interesa, el 4 se baja a 0. Eso es Ya, lo que hace, te entiendo. eso es lo que se llama el redondeo. Y eso es lo que se entrega Ya, como cifra oficial. Ese es el estándar oficial. Si tú ves la elección anterior en Chile, tú vas a la página del CERVEL, están calculados los porcentajes, pero están aproximados al segundo decimal, están redondeados. De hecho, Boric está redondeado al alza y Kast está redondeado a la baja. Porque simplemente así fueron los números. ¿Ok? perfecto. Pero Ya, sigamos en entonces. este caso no hay redondeo absoluto. Había un margen de error posible de 1000 votos para Maduro y está clavado en el numerito que da el porcentaje que corresponde. Pero lo sospechoso realmente, porque eso puede pasar, va a pasar en 1 entre 1000 casos. Pero lo sospechoso es que también ocurre para la votación de González. Ocurre simultáneamente para los dos. Y eso es tremendamente sospechoso. Claro. Y ahí tú te detienes y dices lo siguiente, porque ellos se dan cuenta que aquí algo no calza y de hecho vuelve a haber ¿cómo decir?, punto de prensa para dar a conocer los resultados pormenorizados y vuelven a cometer un error, dices tú. Eh, no. El punto de prensa es el oficial. Como te decía, en el punto de prensa los porcentajes son 51,20 y 43,20. Esa es la forma en que los presentan. Y calzan perfecto al 51,2 y al 43,2. O sea, ese cero estaba de más. Calzan Correcto. perfecto. Y cuando uno piensa, cuando calzan al primer decimal, significa que fueron escogidos, que son las cantidades exactas dentro de 10.000 casos posibles. Y eso por el lado de Maduro y por el lado de González. Entonces hubo una doble coincidencia, entre comillas, de 1 en 10.000 casos, tanto para Maduro como para González. Ya. Ahora, tú dices que acá es más fácil ganarse la lotería que lograr que estos resultados calcen, ¿no es Exacto, yo, así? yo quiero ser súper enfático en eso. Eso es lo que Ya, puede aportar realmente la matemática en esto. Decir que esto es una prueba de un fraude o no, no lo es. Es simplemente evidencia que te dice, miren, aquí hay cifras muy extrañas que uno no esperaría, que nunca se han dado en el mundo. Y Mirna, este tipo de coincidencia se puede dar del orden de 1 en 100 millones de casos. 1 en 100 millones. El loto más o menos está en el orden de
yo tengo una probabilidad de ganármelo de 1 en 10 millones. Lo que pasó, esa coincidencia al primer decimal, es de 1 en 100 millones. Ya, o sea, así de imposible de explicar, porque esto es imposible de explicar. Puede ocurrir, puede ocurrir. Pero 1 en 100 millones. Puede que ese es un asunto específico. Cuesta creer que haya ocurrido, ¿cierto? Yo no te puedo aportar una Claro. prueba. Yo nunca he estado en Venezuela, no he tenido acceso a los papeles, etc. Pero yo, con mi formación matemática, cualquier persona con formación en ciencia de datos, etc., toma esos números e inmediatamente ve eso. Y de hecho esto lo ha visto mucha gente en todo el mundo y ha habido mucha discusión en torno a esto, de si es realmente una prueba contundente o no para el fraude. El punto es que en este caso específico hay una segunda explicación de lo que puede haber ocurrido, que es bastante clara, que es teórica, nuevamente, es una hipótesis, y que estas cifras fueron manipuladas a la inversa, es decir, que primero alguien dictaminó cuáles tenían que ser los porcentajes y luego se calcularon los votos que correspondían a esos porcentajes, sin tener en consideración que tenía que haber una desviación respecto a esos porcentajes. Sí, déjame comentarte lo siguiente. Conversamos a esta hora con Andrés Navas, doctor en matemáticas, académico de la Universidad de Santiago de Chile. Andrés, mira, es que a propósito de lo que estamos conversando, lo que leía, que lo había atribuido a ti, pero en realidad es del periodista, es un periodista, doctor en estudios del lenguaje, y tiene varias publicaciones, se llama Bruno Bimbi, y él hizo un hilo por Twitter, o sea, ex Twitter, actual X, y en uno de los hilos, en una de las publicaciones dice lo siguiente: el primer boletín del Consejo Nacional Electoral tenía porcentajes redondos, con 4 ceros consecutivos en los decimales, una clara evidencia, dice él, de falsificación por la improbabilidad matemática de esa coincidencia. Pero agrega lo siguiente: en el segundo boletín corrigieron eso, pero metieron la pata de nuevo. Estoy leyendo textual. Por ejemplo, en la nota oficial que entregaron a la prensa pusieron exactamente el mismo porcentaje de votos y de urnas escrutadas, 96,87%. Imposible, dice, porque el número de electores por urna varía. ¿Qué te parece a ti eso? No me atrevería a comentarlo ahora porque no lo conocía y yo tendría que analizar esa información. Ahora, te puedo decir dos cosas, Mirna. Primero, la gente que ha estado escuchando, porque esto también me lo ha consultado mucho. Si tú haces la división, el porcentaje no te da clavado 53,20, 51,20. Esto es súper importante explicar porque mucha gente me ha dicho, no da clavado. Da 51,199999 y después viene otra cifra. En la práctica es lo mismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay una diferencia de, como expliqué, menos de una persona. Es simplemente porque no podía dar exacto. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo, si tú quieres, si en la segunda volvieron a meter la pata, estás partiendo del supuesto de que están tratando de... si yo quisiera hacer un... Torcer los resultados. Si yo quisiera hacer un fraude y al mismo tiempo tratar de tapar lo que hice anteriormente, porque se tienen que haber dado cuenta, porque como dije, hubimos mucha gente que señaló este asunto. Yo lo que hubiese hecho en la segunda muestra es entregar nuevamente resultados a un decimal, pero que estén dentro del rango de variabilidad. Eso hubiese hecho. O sea, ya, pero espérame, si seguimos pensando lo que piensa el 99,9% de las personas en este mundo, de que aquí hubo fraude, tendríamos que decir que les faltó un buen matemático para hacer bien el fraude, porque ya con esta, o sea, ya bastó esta publicación para que claramente todos como tú, personas como tú y el resto del mundo se diera cuenta que aquí no calzaba esto. Más que no calzar, calza demasiado bien. ese es el punto. Calza demasiado perfecto como para creérselo. Andrés, perdona que te interrumpa, lo que pasa es que tú escribes esta columna para el diario El Mostrador y tú dices que, dices así entonces, ¿no es cierto? Lo que te decía al comienzo. Me parece evidente que las cifras informadas fueron manipuladas. Primero se establecieron arbitrariamente los porcentajes y luego se ajustaron las cantidades de votos a dichos porcentajes. Bueno, a lo que voy. O sea, es que cuando yo leo tu columna,
queda tan claro que aquí hay una manipulación, como dices tú, pero que además es tan burda. Porque francamente, para hacer las cosas, para hacer el fraude, háganlo bien. Pues si lo quieren hacer, háganlo bien. Y lo hicieron tan mal. Bueno, aparte de no mostrar, por supuesto, las actas de escrutinio. Bueno, uno puede empezar a elucubrar hipótesis, cómo fue hecho eso, pero efectivamente es un error muy burdo, que fue... En caso de que se haya hecho, de nuevo, yo tampoco para mí, yo estoy 100% convencido porque, de nuevo, yo soy matemático y lo que yo estoy aportando es una evidencia de algo y yo no voy a salir de mi área de expertise. Pero en caso de que haya sido así, fue muy burdo. Fue realmente un error de colegial. Claro, mira, me gustaría que volviéramos en tu calidad de académico, además, ayúdanos a hacer la comparación si esta fuera, o volvamos a la elección del presidente Boric con José Antonio Kast, que tú hiciste un análisis respecto de lo que pasó en esa elección, para poder entender por qué estamos hablando de algo que resulta tan, digamos, tosco, por decirlo suave. Por favor, volvamos a la elección del presidente Boric, donde finalmente se impone el presidente Boric por 4.621.231 votos con un 55,87% versus José Antonio Kast, que obtuvo 3.650.662 votos con un 44,13%. Hagamos Claro, ese análisis. ahí esa cifra que está informando son las oficiales del CERVEL después del acta del Tricel, ¿cierto? Esta que se hace semanas después de la elección cuando se cierra todo el proceso. Y ahí están redondeados los decimales. Ahora, si tú tomas el porcentaje de Boric y calculas ese porcentaje del total de votantes, de votos válidamente emitidos, que es como se hace en Chile, no obtienes la cantidad exacta de los votos de Boric. Obtienes más. Obtiene una diferencia entre 200 y 300. ¿Qué es lo que uno podría esperar? Como te dije, son aproximaciones de ese orden. Entonces tú pudiste haber obtenido una diferencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, en este caso se dieron 200, algo así. Y 275 o 276. Claro, porque no te da exacta la división, entonces te queda ahí. Cuando te queda la división con una coma, significa que está, con una colita significa que ahí estás considerando una fracción de persona. Y para Kast queda algo parecido, ¿no? 100 y algo de diferencia. ¿Cierto? Ya. No lo tengo acá, pero es a la baja. Correcto. Boric aumentó y Kast bajó. Creo que así fue. O debería ser... no recuerdo exactamente las cifras, pero la verdad es que ese es un punto importante. Más allá de las cifras, lo importante es que eso es lo que uno esperaría. Que uno esperaría que hayan estos desfases, porque como te dije, estos desfases pueden ir del 0 al 1000. Ajá. Correcto. Claro, o sea, lo normal es que haya desfase. Lo normal es que haya desfase. O sea, que no haya desfase para uno, como dije, es como una probabilidad de, en este caso, 1 entre 1000. Que no haya desfase para los dos sería 1 entre 1000 para uno y 1 entre 1000 para otro. Y ahí se aplica un principio básico de las probabilidades, que es que las probabilidades para que dos eventos que son independientes o relativamente independientes se verifican al mismo tiempo, las probabilidades se multiplican. Entonces sería 1 entre 1000 por 1 entre 1000. 1000 por 1000. Imagínate. 1000 por 1000 es 1.000.000. O sea, ya si eso hubiese ocurrido en Chile, si hubiese ocurrido 1 en 1.000.000 de casos, hubiese sido extraño. Pero además allá quedó clavada el primer informe al primer decimal. Entonces ya el rango de variabilidad de los votos ya no era 1 entre 1000, sino 1 entre 10.000. Entonces saquemos la... Claro, no. Por eso te digo, mira, saquemos la cuenta. Si tenemos 100 menos 90, no estoy sacando la cuenta, es que te juro que esto uno no lo puede imaginar. Si sacamos la cuenta, tú dices, hay un 99,9999959 decimales por ciento de que es un fraude, quiere decir que Maduro tiene un 0,0001% de haber sido electo. No, yo no digo eso. No. ¿No? Eso es súper importante porque quiero ser súper riguroso. Yo lo que digo, el título dice sobre los resultados de Maduro. Yo lo que digo, esos resultados no me los puedo... yo
como matemático, no los puedo creer. Ya, yo me los Perfecto, creería perfecto. uno en 100 millones, aproximadamente eso. Perdón, es que lo quiero decir de otra manera, lo expresé mal. Lo que quiero decir es que hay un 0,0001, no de que fue electo, sino que no hubo Eh, fraude. También podríamos decirlo de esa que manera. que esos numeritos estuvieron bien tratados, que no fueron manipulados, Ahí vamos. Eso es lo que que quise no decir. fueron manipulados. Sí, esa es. Exacto. Eso es lo que quise decir, no que no, Ahí porque podría. obviamente que lo debe haber obtenido, no sabemos, porque como todo esto está manipulado, no sabemos qué porcentaje de la población votó por él. Puede haber sido un 20, puede haber sido un 15, puede haber sido un 30, no sabemos. Pero lo que sabemos, de acuerdo a este análisis que tú haces, es que de ese 0, o sea, que de ese total, 0,0001% pudo haber sido efectivamente no fraude. Hablemoslo en términos, tratando de hacerlo simple. Es difícil, Que no es no es simple simple. porque es difícil Que no es simple. aterrizar el lenguaje formal al lenguaje coloquial. Eso es lo Exacto, primero. Y lo segundo es porque quiero correcto. insistir en esto, porque mucha gente ha dicho o lo ha posteado en X, ¿cierto? Diciendo esta es la prueba matemática de que es un fraude. No, no es una prueba. Yo no puedo aportar una prueba, evidentemente. Yo lo que estoy Supuesto. dando es un argumento que yo creo bastante contundente para decir que allí hay algo extrañísimo. Si tú me pides un poquito más de opinión, yo personalmente creo que estos números no pueden haber aparecido así sin manipulación. Claramente. Lo que ocurre es que lo más importante de esta conversación, y ya estamos cerrando la entrevista, Andrés Navas, lo más importante, ¿no es cierto?, es que entendamos que efectivamente a la luz de un experto como tú, esto no calza, no calza, así como desde otros puntos de vista que pueden ser políticos o la falta de transparencia en el proceso, en fin, ¿no? Que también dicen aquí no calza, pero esto es un dato interesante porque es un dato objetivo. Los cifras, los números no calzan, definitivamente. Como leí por ahí un comentario que me gustó mucho, este proceso hace agua por todos lados, incluso con los números. Ujú. Exactamente. Andrés Navas, doctor en matemáticas, académico de la Universidad de Santiago de Chile, premio del Consejo Matemático de las Américas 2013 y de la Unión Matemática de América Latina y el Caribe 2016. Quiero darte las gracias por haber estado con nosotros. Un tema que parece fácil, no es tan fácil, pero ojalá que nuestros auditores y quienes nos ven a esta hora nos hayan podido comprender. O a ti, a ti más que a mí, de todas maneras. Muchas gracias por el espacio para comentar esto. De todas maneras. Un abrazo y que tengas buena Igualmente, tarde. un abrazo.